Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Continuamos la miniserie sobre la energía nuclear, con este capítulo titulado Ventajas o castigos fiscales para la nuclear. María Luisa Ham conversan hoy con Ángeles Díez, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y miembro del equipo de redacción de Derecho Financiero y Tributario del Centro de Estudios Financieros. Ángeles se ha especializado en fiscalidad para las nucleares, por lo que es la persona perfecta para este capítulo. María Luisa Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Ángeles. Mil gracias por aceptar la invitación a participar en este podcast. Al contrario, María Luisa, las gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de poder participar en vuestras conversaciones del trilema, que de hecho considero muy necesarias para que la población pueda tener una conciencia más informada acerca de los problemas que tenemos que afrontar en esta transición energética a la que nos enfrentamos. Bienvenida. Habitualmente los invitados siempre les pedimos que nos traigan un dato para compartir con los oyentes. Ángeles, ¿qué dato nos quieres compartir hoy? Pues aprovechando que el último informe de Pricewaterhouse sobre la fiscalidad de la energía nuclear, que ya desde muy de largo vienen acusando el sector como excesiva e injusta, que realmente comparto, y porque a nivel sociedad una fiscalidad como la que se cierne sobre las centrales nucleares españolas, que está basada en la propia ideología del gobierno que pretende la desnuclearización a costa de la descarbonización, como sociedad nos va a acabar perjudicando desde mi punto de vista. Ángeles, has introducido un elemento que es fiscalidad. ¿Por qué estás diciendo que los impuestos sobre la energía nuclear son injustos y excesivos? Desgránanos un poquito estos impuestos. Pues ahora mismo en el plano fiscal de la energía nuclear encontramos impuestos que son fruto, primero, de la propia tecnología en sí. De esta manera encontramos un primer bloque de impuestos que recaen sobre las centrales nucleares, que la tienen que pagar nuestras centrales, como son la tasa Enresa, que ahora ha cambiado de nombre, las tasas que exige el Consejo de Seguridad Nuclear, el seguro que se impone de responsabilidad a las centrales nucleares, que no es nada barato. Además, sobre ese seguro existe el impuesto sobre las primas de seguros. Y luego tenemos la última tasa que se creó sobre el servicio que presta la Guardia Civil en estas centrales nucleares. Luego tenemos otra serie de impuestos generales que, como toda industria, debe hacer frente, como es el impuesto sobre sociedades, y luego tiene que hacer frente a las retenciones de todo el personal que tiene a su servicio. Pero hasta hace muy poco, hasta que aparecieron los impuestos de la Ley 15/2012, fueron aquellos los que revolucionaron todo el sistema, ya que para corregir un déficit tarifario que teníamos en España se crearon 4 impuestos nuevos, de los cuales 3 recaen sobre la energía nuclear, el impuesto del valor de la producción y los 2 del combustible. Y a eso, dada la autonomía financiera de las comunidades autónomas, hemos visto cómo cada una de las comunidades autónomas ha ido estableciendo la correspondiente ecotasa por la producción de energía eléctrica bajo el paraguas de la fiscalidad verde, que es una fiscalidad que tiene unos límites muy difusos, que distorsiona el mercado y encarece nuestra electricidad tanto a nivel de consumidores como a nivel de productores. Pero no hablo socialmente, sino Sí. financieramente, digamos, cualquier empresa intentaría pagar el menor impuesto posible, ¿no? En su conjunto. La pregunta que me gustaría hacerte es, comparativamente con otras fuentes de energía, ¿la energía nuclear paga más? ¿Lo mismo? ¿Menos? A ver, comparativamente con otras fuentes de energía, paga más, porque tiene unas cargas parafiscales que otras tecnologías no tienen que hacer frente, y por otro lado, no tiene la posibilidad
de establecer otros comportamientos que resultaran menos gravosos para ella. Es decir, ellos tienen una forma de producción que está milimétricamente controlada y establecida y tienen que ajustarse a los parámetros que ha marcado el Consejo de Seguridad Nuclear para su desarrollo y entonces a la hora de reducir costes fiscales es muy difícil que estas empresas puedan abaratar dicho coste. Están casi condenadas a pagarlo mientras que tengan que seguir produciendo. Y aunque el gobierno piense que podemos llegar a prescindir de la energía nuclear, lo cual me parece una aberración ahora mismo, y más con el calendario de cierre establecido, que tendremos que afrontar el coste de todo el desmantelamiento de las centrales en apenas 8 años, pues yo creo que a nivel económico nos va a ser bastante dificultoso y a nivel energético nos va a traer grandes problemas, porque la energía renovable, que realmente es el futuro y al que todos deberemos alcanzar, mientras que no se hayan acometido las inversiones necesarias en las redes y por otro lado no tengamos las fuentes de almacenamiento necesarias, no van a ser suficientes. Y de hecho ya en el último mes hemos visto 2 apagones, uno por un cierre no anticipado o no previsto por la central de Cofrentes y la última por una sobrecarga del sistema. Ángeles, has mencionado que la energía nuclear paga más impuestos y hay un tema muy polémico y muy cercano a la población, que es la gestión de los residuos. Es decir, una central produce electricidad pero tiene unos residuos. ¿Quién paga la gestión de esos residuos, su tratamiento, almacenamiento, disposición final? ¿Quién lo paga? Pues ahora mismo lo pagan las centrales, siempre lo han pagado desde que se crearon las primeras tasas en RESA, que las establecieron en la ley del sector eléctrico y se creó una empresa pública que realiza esas labores. Esa empresa pública y el que solamente sea en RESA la empresa que gestione estos residuos es también una medida en sí misma de protección a la población frente al riesgo que generan los residuos. Una vez que tú ya consideras que ese riesgo está controlado, tienes un plan de gestión de los residuos, tus tasas se adecúan a ese plan de gestión de residuos radioactivos y a partir de ahí tú debes de acomodar o incrementar ese coste en función de las mejoras o cualquier otro tipo de medida que quieras incrementar esa actividad para proteger a tu población. Lo que no puedes hacer es que además, ya en 2012, además de esta tasa, te voy a poner 2 impuestos más. Y además te digo que es por protección medioambiental. Los datos que nos ofrece este último informe de Pricewaterhouse, con la última subida de la prestación patrimonial pública de carácter no tributaria, antigua tasa en RESA, dicen que los costes o la factura fiscal de las empresas energéticas por su actividad de producción de energía nucleoeléctrica ronda el 40% de su beneficio. ¿Es mucho? Sí. Primero, porque la electricidad es un bien esencial, es necesario para la vida digna en nuestra sociedad y en nuestro país. Es un factor de producción, estás mermando capacidad, competitividad a nuestras empresas y sobre todo porque todavía no tienes la fórmula mágica para que podamos prescindir de la energía nuclear. Si yo tengo que seguir produciendo y si seguimos necesitando la energía nuclear para mantener un suministro eléctrico bajo en carbono, hasta que tú no tengas la posibilidad de ofrecer una electricidad renovable 100%, yo creo que la mejor opción es o debería ser mantener nuestras centrales mientras tanto. Y para ello tendremos que tener una fiscalidad adecuada para que como empresa puedan obtener beneficios. Bueno, tú decías ahora que hasta que no tengamos un sustituto, pues eh, es un poco tontería quitarlas. Al margen de si se está a favor o en contra de las nucleares, que esto tiene muchas Mm. corrientes políticas, sociales, etcétera, lo que está claro es que hasta que no haya un sustituto, cuantos más impuestos pongas,
más caro será el precio para el usuario final, porque esos impuestos se acabarán trasladando al usuario, a las empresas que acaban consumiendo electricidad realmente sin saber si viene de la nuclear, de un aerogenerador o de donde sea. Es decir, tenemos el riesgo de que el precio suba. Luego, a mí me sigue preocupando la comparativa, ya no solo con otros combustibles, sino internacionalmente. ¿Estamos mejor o peor? Hablabas del 40% sobre beneficios. En Francia, en Estados Unidos, que son grandes productores, ¿la situación es la misma? No, para nada. En Europa tenemos dos bandos, los estados pronucleares y los estados que se han apuntado a la Agenda 2030 y que han optado por eliminar sus centrales nucleares, siendo el máximo exponente Alemania, y tanto problema han tenido cuando estalló la guerra de Ucrania. En el caso de Francia, nosotros pagamos como el 20% más las empresas productoras de electricidad. Pero es que además en España tenemos la fortuna de que nuestras facturas de electricidad, las de todos, el 50% son impuestos y cargos del gobierno, que lo puede llamar canon, peaje, tasa, estación parafiscal, como quieras. Pero al final el 50% son costes del sistema que nos trasladan a los ciudadanos. Al final todo está destinado a cumplir con el nuevo PNIEC y el nuevo Plan General de Residuos, que se han visto obligados a incrementar esta tasa, que tan solo se ha modificado 2 veces desde su nacimiento en el año 97. Y esta vez, conforme al nuevo Plan General de Residuos, el incremento del coste que está llamado a cubrir es el cambio que antes estaba previsto un ATC y ahora se prevé uno por cada reactor. Eso incrementa el coste, pero también incrementa el riesgo. Tú vas a tener un montón de residuos radiactivos en 5 lugares diferentes en cada una de las centrales, cuando tú, si lo establecieras en un único ATC, que era donde estaban llamados a albergarse los residuos radiactivos de nuestras centrales cuando llegara el momento de trasladarlos, incluso traernos los que tenemos en Francia, es más sencillo controlarlos en un solo punto. Pero también existe la otra cara de la moneda. Tú, para poder trasladarlos a ese punto, tienes que trasladarlos por toda la geografía del país hasta llegar al punto de Ciudad Real de Villar de Cañas, donde estaba previsto hacerlo. Al final, el Gobierno ha decidido que esa es la mejor opción, desoyendo las indicaciones que técnicos han reseñado en diferentes artículos, donde la mejor opción es almacenamiento subterráneo, como está haciendo Finlandia, y en algún momento yo creo que España se planteó crear un almacén subterráneo igual conjunto con Francia, y ahora hemos optado por hacer 5 o 7 ATCs con un incremento del coste que de forma unilateral se está obligando a las centrales a cubrir, y además se les está limitando la capacidad de acción o la capacidad de producción de electricidad, porque ya les han puesto una fecha de término de fin. Ángeles, mencionas el calendario de cierre que aparece en el PNIEC y la verdad es que hay como una contradicción. Si ya ese calendario para algunos expertos les parece anticipado y que no va a ser posible hacerlo porque no hay penetración de renovables suficiente, ¿por qué tiene sentido inflar de impuestos, tal y como nos estás contando, a estas mismas centrales para hacerlas inviables? Esto podría llevarnos al riesgo de un cierre anticipado antes de lo programado de las centrales nucleares. Yo creo que aquí estamos, no sé, jugando con una bola de cristal un poco rota. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mi opinión es que es una fiscalidad injusta, porque aunque todo el mundo quiere una electricidad limpia, que no genere residuos, que fuera perfecta, que la tuviéramos disponible en cualquier momento
pero eso no existe. El propio Estado necesita recursos y el hecho de establecer o incrementar la factura fiscal a las centrales nucleares genera un riesgo para la propia administración, porque la energía nuclear es una actividad empresarial. Yo la desarrollo para ganar dinero. Si tú me pones obstáculos o me impides que yo gane los beneficios necesarios para operar en las condiciones que yo he decidido mantener esto, además teniendo en cuenta que es una actividad extremadamente regulada, controlada y que tienes que actuar bajo unos estándares de seguridad que conllevan inversiones a muy largo plazo, eso me puede llevar a mí como productor a replantearme el si quiero o no estar en el mercado. Iberdrola ya se plantó hace mucho tiempo y dijo al gobierno, oye, espera que a lo mejor no me conviene seguir aquí. Y la primera en plantarse fue Garoña. Garoña, cuando salió la Ley 15/2012, en el mes de diciembre de 2012, desde el 1 de enero de 2013, dijo, se acabó. Ni un kilovatio más sale de esta central, con lo cual ya no te tengo que pagar ni impuesto del valor de la producción, ni por producción de combustible nuclear, y ya guardo yo mis residuos en mi piscina. Pero la avidez recaudatoria de la Administración no tiene límites. Entonces, en el caso de Castilla y León, nunca ha tenido un impuesto de las llamadas ecotasas de las actividades que inciden en el medio ambiente, que existe en cada comunidad autónoma que tiene centrales nucleares en sus territorios. Pero en el caso de Castilla y León, tienen otros impuestos que para mí son los impuestos de la hipocresía, porque esta situación que parece que es propia de la energía nuclear, no tan acentuada, también la sufren las renovables. En Castilla y León tienen su impuesto para los aprovechamientos del agua, por la instalación de parques eólicos y de las fotovoltaicas, porque lo consideran como actividades que inciden en el medio ambiente a nivel visual. Vale, perfecto. O sea, claro que inciden en el medio ambiente. A mí me encantaría tener una verde pradera, pero necesito electricidad. Entonces, tenemos los impuestos que quien contamina paga, incluso visualmente. Es el principio que mueve la fiscalidad ambiental en Europa. Y ahora mismo necesitamos la energía nuclear, necesitamos energías renovables. No tiene sentido que tú me establezcas este tipo de impuestos. Lo que pasa es que las comunidades autónomas, ese es su nicho que han encontrado para poder financiar sus programas políticos. Bueno, lo que está claro echando las cuentas es que en España las centrales nucleares, los 7 grupos, pagan unos 1.400 millones de euros, que en media Mm, son unos 200 millones de euros. En Estados Unidos, en media, una central paga 100 millones de dólares, en este caso, locales, claro. estatales y federales. Por lo tanto, pues bueno, es una desventaja competitiva, además de que todo el IRA, el Inflation Reduction Act, les dota de créditos fiscales y por lo tanto, pues bueno, parece ser difícil. Luego estará la voluntad política o no de cada nación de promover o de continuar con la electricidad nuclear. En el corto plazo parece difícil de sustituir, pero bueno, veremos a ver. Desde luego toda esta política fiscal no deja de ser un desincentivo para inversores, que es algo que hemos hablado mucho en el podcast. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias. Querríamos cerrar haciéndote la pregunta que le trasladamos a todos Mm. nuestros invitados y es, si pudieras pedirle un deseo a la lámpara de Aladino para desbloquear el trilema, ¿qué le pedirías? Pues de momento lo que pediría sería calma, calma y mantener lo que tenemos. Además, que ahora parece que está tan de moda la economía circular, no tiene sentido desprendernos de unos activos que mantienen la seguridad del sistema, además conllevan a sostener el precio del suministro eléctrico, y que hasta que el almacenamiento no esté lo suficientemente desarrollado y esté implantado de forma suficiente y rentable, deberían seguir acompañándonos, ya que la otra opción sería quemar carbón como Alemania. Entonces, ahora mismo ya no sé si estamos a tiempo o no, pero sí que debería poder replantearse ese calendario de cierre en tanto sea realidad ese futuro renovable que tanto nos prometen. Y el hecho de, en vez de diversificar nuestra cartera, jugárnoslos a una sola carta, igual sale mal.
Entonces yo pediría que por favor, en tanto lo otro no estuviera plenamente garantizado, no destruir los activos que tenemos y que nos está ayudando a mantener la seguridad eléctrica del país. Esperemos que Aladino te escuche y que tenga el poder suficiente para hacer realidad tu deseo. Muchas gracias, Ángeles, por haber estado con nosotros y responder a nuestras preguntas. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángeles. Esperamos que os haya gustado. Para el próximo episodio, tenemos una sorpresa muy interesante que no te dejará indiferente. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.